Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración para que Dios sea el que hable esta noche. Padre Celestial, estamos unidos, un grupo de tus hijos, venimos a escucharte, venimos a escuchar esa voz que todavía se escucha en este tiempo, pidiéndote que seas tú el que hable, que le saque uno de mis hermanos que viene buscando. Amén. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Puedes sentarte? El pensamiento lo hemos titulado Dios es la fuente del conocimiento celestial. Si la pedimos, Dios nos da la sabiduría. Es el pensamiento que hemos escogido para esta noche. Dice el hermano Brana aquí en el mensaje de la captura del varón perfecto, en la página 29, en el párrafo 186, hablando del conocimiento. Conocimiento no mundano, razona. Cualquier clase de conocimiento mundano razona. ¿Ven? Pero la fe no tiene razonamiento. Si Dios le revela a usted que cierta cosa va a suceder, todo científico en el mundo pudiera decirle eso es contrario. Eso no podría suceder. Usted de todas maneras lo ve. Sí, Señor, ella no razona. La Biblia dice, rechazando todo razonamiento. Uno no razona teniendo la fe. La fe no tiene razonamiento. La fe sabe dónde está. La fe actúa. La fe se aferra. No se puede mover. Nada puede moverla. Ahora, conocimiento, pero no conocimiento mundano, sino que es conocimiento celestial. Y el conocimiento celestial, cuando Dios es la fuente de todo conocimiento y Dios es la palabra, entonces, si usted tiene conocimiento celestial, usted cree la palabra y usted razona cualquier cosa a través de la palabra. Dice en la Biblia que él habla como pastor y sus ovejas escuchan, conocen esa voz y lo siguen sin razonamiento alguno. Lo creen en él y creen que habla sus palabras. El tema, Dios es la fuente del conocimiento celestial. Si la pedimos, Dios nos da la sabiduría. Siguiente, hermano. Dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Antes bien crecer en la gracia de eso y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos adquirir ese conocimiento. ¿De dónde vamos a adquirir? De su mensaje. Sabemos que la palabra de Dios fue hecha carne. La palabra de Dios está aquí en la Biblia, está en su mensaje. Él es un mensajero para esta edad. Trajo la revelación de cada uno de sus ministerios que están en la Biblia. Tenemos el conocimiento, lo adquirimos en base a ese conocimiento. Debemos llevarlo a la práctica para que lleguemos a ser sabios, para saber cómo actuar en cada momento difícil. Debemos saber qué hacer en ese momento. Si me acompañan a leer
las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos estado hablando sobre la estatura del varón perfecto y hemos estado hablando de cada una de las etapas que debemos de pasar como creyentes, de la justificación, santificación, nuevo nacimiento y empezar a crecer en fe, en virtud, en ciencia, hasta llegar al amor fraternal. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Yo creo que en lo natural nos preparamos, adquirimos un conocimiento, estudiamos una carrera, vamos a ser tal vez especialistas en alguna, digamos, en ingeniería, en matemáticas, en español, en inglés, en algo, en enfermería. Adquirimos un conocimiento, pero si ese conocimiento no lo llevamos a la práctica, de nada nos sirve. Lo importante es adquirir el conocimiento hablando de las cosas de Dios, pero eso hay que llevarlo a la práctica, hay que nuestros hechos hablen más que las palabras que podamos decir. El hermano Branham lo hemos dicho muchas veces, él dice, no, que es un sermón, vívelo. Entonces, digamos, hay gente que tal vez no sabe leer, no sabe escribir, se sabe un texto y dice que siempre lo dice, pero eso es suficiente para él. Yo creo que no necesita estudiar para llegar a la estatura, pero en base al conocimiento que él tiene, si lo pone en práctica, aunque nada más sepa ese texto, creo que va a alcanzar la estatura fácilmente. A veces nos preocupamos tanto por estudiar lo natural y no nos preparamos en lo espiritual, no leemos un mensaje, no leemos Biblia y queremos llegar a esa estatura. Pero sabemos que si no conocemos qué es justificación, qué es santificación, qué es nuevo nacimiento, ¿cómo vamos a saber qué significa cada una de esas cosas? Estudiando sus palabras, estudiando un mensaje donde nos dice qué significa cada uno de ellos. Vamos a leer segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, lo que acabamos de leer antes de eso. Debemos de adquirir ese conocimiento, empezar a crecer para llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿qué conocimiento? No mundano, es una morana, sino conocimiento de Dios. El tema, Dios es la fuente de conocimiento celestial. Estamos hablando de ese tipo de conocimiento, el celestial. Si la pedimos, Dios nos da la sabiduría. Debemos empezar por obedecer a Dios en cada una de sus palabras y Él nos dará ese conocimiento celestial. Por ejemplo, un médico, entre más preparado esté, mejor médico es. Yo creo que en base a su conocimiento, en base a su experiencia, yo creo que usted, si se siente enfermo, si necesita operar o algo, usted va a ir con un médico que esté mejor preparado. Pero no solamente eso, sino que tenga la experiencia, porque puede estar esa persona muy preparada, estudió muchos años, diplomados, especialidades, pero tiene poco tiempo practicando. Pero una persona que tiene mucho más tiempo ya en eso y tiene la práctica, tiene la experiencia, yo creo que iríamos con esa persona. En lo espiritual, el cristiano, entre más conozca de Cristo, mejor cristiano es. Será un mejor cristiano si el conocimiento que va adquiriendo lo va poniendo en práctica. Él puede ser un gran ejemplo para las nuevas criaturas que van naciendo. El conocimiento lo vamos adquiriendo bajo un proceso. Lo primero que debemos de tener es la disposición. Debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestras viejas costumbres, nuestra manera de pensar y de actuar. Si
será la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? El conocimiento es el acto o efecto de abstraer la idea o concepto de alguna cosa, como por ejemplo, conocimiento de las leyes, conocimiento de un hecho, conocimiento de un documento, término, de recibo o nota que se declara la aceptación de un producto o servicio, saber de instrucción o caudal científico, hombre de gran conocimiento. Adquirir conocimiento leyendo la escritura, leyendo los mensajes, conocimiento de Dios, pero sabemos que lo más importante es llevarlo a la práctica. La sabiduría consiste en saber qué hacer con cualquier conocimiento, cómo utilizarlo de forma prudente, moderada, proficua y útil. Que ese conocimiento sea útil no solo para nosotros, sino para todos los demás. Amén. Las viejas costumbres, dice Efesios 4, 22, 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Las viejas costumbres son las mejores en la vida. Las señoras de grandes y todavía con su vicio. Están tomando, fumando, son costumbres, muy viejas costumbres, que a pesar de su edad siguen haciendo. Dice que la sabiduría está, mucha gente sabe que el tomar provoca daños en el organismo, el fumar provoca daños en el organismo, y aún así, sabiendo, teniendo el conocimiento, no lo ponen en práctica y siguen haciendo este tipo de costumbres, viejas costumbres. El segundo paso, ser entendidos, decir sí a toda palabra de Dios. Tal vez no entienda completamente, pero el simple hecho de decir sí a Dios es muestra de que realmente estamos dispuestos a dejar atrás nuestra vida antigua y nacer de nuevo. Seguir los pasos de Cristo Jesús, aceptando su sacrificio. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, sí, es muestra de ser entendidos, de ser obedientes a Dios. Tal vez escuchamos la palabra, vemos un mensaje que no entendemos al 100%, pero el simple hecho de decir sí a toda palabra de Dios nos hace ser entendidos. Estamos adquiriendo el conocimiento divino por parte de Dios. Si hermanos van en la cultura del hombre perfecto, ciencia no mundana, ciencia espiritual de la palabra, sabiendo lo que Dios dijo, haciendo lo que Dios dijo, eso es correcto. Entonces, si usted tiene eso y puede creer todas las cosas que Él es el mismo en todas estas cosas que la palabra dice son verdad, usted las acentúa, cada una con un amén. Entonces está bien, añada eso a su fe, eso ya está bien. Eso es lo que sucede con mucha gente hoy. Tratan de pegar su conocimiento sobre una ciencia mundana con un poquito de pegamento terrenal, y cuando vienen las pruebas, bueno, quizás Dios está agarrado. Todo el gritar y el saltar para nada le sirvió. La gente lo ve a usted de nuevo en el mismo charco. Eso es verdad. Muchas veces tenemos el conocimiento de parte de Dios, leemos el mensaje en su Biblia, pero no lo ponemos en práctica. Entonces la gente nos ve que venimos el domingo, el sábado, el miércoles, a todos los servicios y participamos en cada una de las actividades, pero no ponemos en práctica con la gente que nos rodea, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de escuela. Y si uno les trata de hablar de Dios a ellos, pero en nuestra vida está predicando otra cosa diferente a lo que decimos, entonces la gente misma va a decir que uno está loco, ¿no? Ahora,
clase de conocimiento que usted aprende de algún libro es mejor que lo arroje a la basura. Venga este conocimiento. Cuando Dios dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, diga amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Un libro de hermano Branham habla sobre la educación y él siempre ha dicho que no está en contra de la educación. Él no está en contra de que estudiemos o de que nos preparemos en la vida natural. Pero él dice que así como nos podemos preparar en la vida natural, podemos prepararnos también en la vida espiritual. Leyendo su mensaje, leyendo su palabra. No es malo estudiar, es bueno prepararse. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. El que oye mi palabra, adquiriendo un conocimiento, no cualquier conocimiento, un conocimiento de parte de Dios. Dios es la fuente de conocimiento celestial. Si la pedimos, Dios nos da la sabiduría. Ser cuerdo en este momento, ya no estoy haciendo solo cosas que a mí me aprovechan, sino que hago cosas por los demás. Estoy haciendo las cosas conforme a los propósitos de Dios. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino a servir para después ser servido. Creo que es un gran ejemplo que debemos poner en práctica cada uno de nosotros. Estar siempre dispuestos, tener la actitud y la aptitud para participar en lo que nos pida, servir para después ser servidos. Proverbios 12:23. El hombre cuerdo encubre su sabiduría, mas el corazón de los locos publica la locura. Todo hombre cuerdo obra con sabiduría, mas el loco lo manifestará su locura. En el corazón del cuerdo reposará la sabiduría, y es dado a conocer en medio de los locos. Una persona cuerda que tiene sabiduría no anda diciendo ni publicando ni decir que yo soy sabio, yo sé más que tú, aunque tal vez lo sea, pero él no lo anda diciendo. Es una persona cuerda. En el corazón del cuerdo reposará la sabiduría, y es dado a conocer en medio de los locos. Si usted trabaja, si usted estudia, yo creo que hay algo que lo identifica a usted como un cristiano. Y no es necesario que usted le diga a alguien, yo soy cristiano, tengo tantos años, nací en el mensaje, no. Creo que sus hechos, su vida va a predicar más que lo que usted pueda decir. Y no sé si les ha pasado. En algún momento no es necesario que usted lo diga, sino que usted lo identifican. Usted la forma de actuar, la forma de hablar, la forma que usted se comporta, en algún momento le van a decir, eres hermano, vas a una iglesia cristiana. Y ya eso, sí, una iglesia cristiana. ¿Cómo te diste cuenta? Tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de pensar es diferente a todos los demás. Un momento dicen, todos los demás están locos. Este mundo es un mundo de locos. Todo hombre cuerdo obra con sabiduría, mas el loco manifestará su locura. Discreto. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelcan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Muchas veces uno está con su grupo de escuela, con su grupo de trabajo, y lo primero que hablan son perversidades, aquí en la Biblia. Perversidades, cosas que no debemos escuchar. Muchas veces te preguntan, sabiendo que tú eres un cristiano, hermano, con tal de a ver si te hace caer, te dice algo que esté fuera de lo que tú dices ser. Con esa perversidad lo hacen. Porque ellos son personas que tienen caminos, no
son caminos derechos, andan por sendas tenebrosas, se alegran haciendo el mal, que se vuelcan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. La discreción es el poder de tomar decisiones sabias. Muy afortunados aquellos que la tienen. La persona humilde es aquella que imita a Cristo. Yo creo que Dios nunca vino a decir: yo soy Dios todopoderoso, yo puedo hacer y deshacer. Él lo podía hacer, tenía el poder para eso. Incluso cuando le preguntaron si era el hijo del rey: ¿tú eres hijo de Dios? Porque eso es lo que le molestaba a los saduceos y fariseos, que él decía ser hijo de Dios. Él le preguntaron si él era, y él dijo que tú lo has dicho. Ni siquiera él lo dijo: yo soy el hijo de Dios. Tú lo has dicho. Eso fue lo que dijo Jesús. Bueno, ser prudente. Debemos saber cuándo y cómo y dónde hablar, cuándo callar, cómo decir las cosas. En Proverbios 8:12, yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la ansiedad de los necios es engaño. La persona, para llegar a ser sabia, debe primeramente adquirir conocimiento. En el caso del cristiano, para obtener esa sabiduría, debe alimentarse de la palabra de Dios. Yo creo que cuando uno está enfermo, o uno se llega a enfermar, es porque el cuerpo está débil, no se alimenta de la manera correcta. Tal vez comió algo que le hacía daño, o estaba en un estado que no era correcto, se alimentó de eso y después vienen las consecuencias. Es igual cuando una persona es débil, hablando en lo espiritual. Cualquier persona lo va a sacar del camino. Cualquier viento, cualquier mar lo va a sacar del camino. Esa persona no está fuerte. Dice: ¿de dónde? Vestidos de la armadura de Dios. La sabiduría es más fuerte que el conocimiento. Implica, en cierto modo, una decantación de lo conocido, una profundidad mayor, una suerte de conocimiento impregnado de cosas buenas. Todos nosotros conocemos que el cigarrillo es dañino para la salud. Incluso en las paquetillas de cigarro dice que causa cáncer. Ahí viene el conocimiento, obtenemos el conocimiento, que puede ser sistema pulmonar, por ejemplo, y aún así fuman. Sabemos en la Biblia, dice que los borrachos, los hechiceros, no heredarán el reino de los cielos, y aún así tomamos. Tenemos el conocimiento, pero no lo tenemos en la práctica. Entonces, los cigarrillos traen en su envase la leyenda diciendo que fumar es perjudicial, y aún así lo hacen. Conocemos el perjuicio de lo que es la nicotina, pero nos falta la sabiduría para erradicar tan nefasto hábito. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. La palabra de Dios nos manda a que nadie se crea sabio en su propia opinión, y a que tengamos un espíritu humilde. Los seres humanos debemos entender que tenemos limitaciones, pero como dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Citas bíblicas como Santiago 1:5 nos mandan a pedir sabiduría, y con la aclaración de que el Señor nos dará si es que nos falta, la podemos tener. No escapa al hombre que teme a Dios el ser sabio, ya que ese principio de dicha sabiduría, temer a Dios y guardar sus mandamientos, eso es ser sabio. Creo que toda palabra de Dios, si la llevamos a la práctica, si guardamos sus mandamientos, si tememos de Dios, eso nos llevará a ser sabios. ¿Sabios en qué? En Cristo Jesús. Como podemos ver en la palabra de Dios, si clamamos con fe al Padre,
Él nos responde y nos muestra cosas que de otra forma no podemos entender o conocer. El requisito es tener fe viva, que nos permita depender de Dios y no de nuestra mentalidad humana, cuya sabiduría no es de lo alto, sino terrenal. Siempre nos preparamos en la vida natural, tratando de estudiar lo más posible, tal vez terminando una carrera, terminando un diplomado, una especialidad, ser más y más y más y más, adquirir más y más y más conocimiento en lo natural, para ponerlo en práctica y ser un gran profesionista. Creo que igual en lo espiritual debemos de prepararnos, crecer, en el futuro del varón perfecto, llegar a ser sabios en base a su conocimiento, ponerlo en práctica, pero nunca olvidar que la persona humilde es aquella que imita a Cristo. Amén. En el primer libro de Corintios, en capítulo 2, versículo 13, vemos que los creyentes, si nos dejamos instruir por el Espíritu Santo, no hablamos con palabras dotadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, y es algo que el hombre naturalmente no entiende ni lo puede entender. Entonces, cuando la sabiduría entrara en nuestro corazón y la ciencia fuera grata, a tu alma la dirección te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Entonces, debemos adquirir un conocimiento de parte de Dios. Dios es la fuente de conocimiento celestial. Si la pedimos, Dios nos dará sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? Sabiduría que podemos poner en práctica en nuestras vidas. Recordar que podemos predicar horas y horas, pero si ninguna de esas palabras las ponemos en práctica, son palabras al viento. Debemos de aprender. Es bueno tener conocimiento, es bueno leer la Biblia, es bueno leer el mensaje, pero lo más importante es ponerlo en práctica, para ser sabios en las cosas de Dios. Siempre recordar que la persona humilde es aquella que imita a Cristo. Efesios 4:13, todo lo de Cristo que fortalece. Debemos de reflejar a Jesús. Cristianos, seguir los pasos de Cristo. Recordando que el conocimiento lo vamos adquiriendo todo bajo un proceso. Debemos empezar a obedecer a Dios en cada una de sus palabras y Él nos dará el conocimiento celestial. Si queremos saber más de Dios, debemos saber, entre más sepamos de Él, más confianza tenemos. Entonces, por más vamos a responder. Dios es la fuente del conocimiento celestial. Si la pedimos, Dios nos la da.